Comercio Tribunales los saludamos y damos inicio a un nuevo programa de En Palabras Simples. Hace un par de semanas un carabinero sacó su arma de servicio para retener a un conductor Uber y le disparó, una situación que generó polémica y controversias, y ese justamente es el tema que nos convoca hoy y que abrió el debate sobre cuáles son los deberes y los derechos de los ciudadanos frente a esta situación. Antes de conversar con nuestro programa, los invito a ver el siguiente material para introducir este tema. La Ley 20.931 en su artículo 2 establece que el control preventivo de identidad es facultad de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, quienes pueden solicitar la identificación de cualquier persona mayor de 18 años con el objetivo de resguardar el orden. En este procedimiento, los ciudadanos tienen el derecho a ser tratados dignamente por las autoridades policiales, a que se les otorgue todas las facilidades para exhibir los documentos solicitados y a no ser registrados. Por otra parte, el control de identidad investigativo está regulado en el Código Procesal Penal en su artículo 85. Este procedimiento tiene como objetivo solicitar la identidad de una persona independiente de su edad para esclarecer un indicio de delito. Los funcionarios policiales deberán identificarse y tendrán como máximo 8 horas para realizar el control. Asimismo, tendrán la facultad de registrar vestimenta, mochila y vehículo. En el caso de que el procedimiento sea abusivo por parte de Carabineros o Policía de Investigaciones, la persona controlada tiene el derecho de denunciar los hechos. Para hablar de este tema, para clarificarnos sobre cuáles son los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos, está con nosotros Gonzalo Hoylt. Él es profesor de Derecho Penal de la Universidad de los Andes y también abogado del estudio jurídico Hoylt Allende. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, y la idea primero es partir con la legislación. ¿Qué dicen las leyes de nuestro país respecto a cuáles son nuestros deberes como ciudadanos frente a una situación de fiscalización policial? Bueno, en el primer lugar tenemos que entender que dentro del contexto de la fiscalización en un control de tránsito, tenemos que dirigirnos hacia la ley de tránsito, que es la que regula precisamente aquellas conductas imprudentes que puede realizar un conductor o fiscalizaciones que puede realizar Carabineros para poder controlar que el vehículo tenga todos los antecedentes, todos los documentos y también el conductor tenga la licencia para poder conducir ese auto. En ese sentido, es muy importante que podamos contar siempre con esa documentación al día, porque en caso de no tenerla incluso, el policía, el carabinero, podría hasta retirar de circulación el auto. Y en ese sentido, es nuestra obligación mantener la totalidad de la documentación al día y permitir que el carabinero realice esa labor de fiscalización de manera que se agote simplemente y verificando que toda la documentación esté vigente, el control finalice, sin mayores resultados negativos para el conductor. Dejando de lado los deberes, también todos los ciudadanos tenemos derechos, por ejemplo, a transitar libremente, pero aparte, ¿qué dice la legislación de tránsito u otra ley respecto a esto? ¿Cuáles son los derechos que tenemos? Bueno, en el mismo sentido de la ley de tránsito, que implicaría de alguna manera detenerse para poder prestarle la documentación necesaria al carabinero para poder realizar su labor, la Constitución asegura a todas las personas la libre circulación durante todo el territorio del país. Y en ese sentido, entonces, se van estableciendo algunos mecanismos por los cuales la policía podría detener a una persona, no detenerlo en el sentido de un delito necesariamente, sino retenerlo para poder realizar algún tipo de diligencia. Una diligencia es la fiscalización en el caso del tránsito y por otro lado también tenemos otras herramientas que da la ley para poder realizar controles de identidad respecto a una persona o ya directamente cuando hay una vinculación más cercana hacia un delito, poder realizar un control de identidad en los términos del Código Procesal Penal. A eso mismo me gustaría apuntar, que bueno que lo dijiste. ¿Qué pasa si el funcionario policial tiene indicios de que la persona que quiere detener cometió un delito o algún crimen, alguna falta de infracción? Es muy importante entender que el policía puede realizar un control de identidad, lo que va acompañado posteriormente de un registro de, por ejemplo, el vehículo, por ejemplo, las especies que portare, la vestimenta, quizás una maleta, etc. En los casos en que existiera algún indicio de que éste se dispusiera a cometer un crimen simple delito falta, así lo dice el código, o lo hubiera cometido o pudiera dar información útil acerca de la obtención de información, digamos, para un crimen simple delito falta. ¿Nos podemos negar a esto? El ciudadano no puede negarse a realizar el control de identidad, puede obviamente interactuar con el carabinero y decirle, oiga, pero es que yo no tengo nada que decir, pero en definitiva, al momento final, lo que tiene que hacer es realizar lo que está diciendo el carabinero y después podrá
en su momento reclamar ante las autoridades competentes en el caso de que hubiera habido algún abuso en el ejercicio de esa facultad. Perfecto, y ahí en este caso, si es que se constata que efectivamente hubo un abuso, ¿hay una infracción al carabinero? ¿Cómo es el tema de la fiscalización con ellos? Hay abusos o posibles delitos que se pueden dar de ambas partes. Desde que el policía le pide la identidad a una persona y ésta se niega a darle identidad, puede incurrir en una falta penal que es de ocultación de identidad. Y en ese caso tiene una pena y por lo tanto la persona puede ser detenida en ese momento en la flagrancia del delito al constatar el carabinero que le están negando la identidad y ahí pasa entonces a ser un delito en sí y esa detención en flagrancia después ya pasa a ser examinada en un control de detención. Ahora, de parte del carabinero que ocupa o realiza con abuso esa autoridad, también puede cometer un delito especial del delito de abuso a particulares, que es del funcionario público que fuera de los casos permitidos por la ley, abusa de su titularidad o de su poder en contra de un funcionario. Entonces la ley trata de equiparar las situaciones y también darle protección no solo al funcionario policial, que debe tenerla por su condición de funcionario, sino también al ciudadano que puede exigir o puede también dirigirse en contra de una persona que considera que ha actuado en forma abusiva. Gonzalo, ¿y se entiende por abuso que el carabinero utilice su arma de servicio? Carabineros tiene un arma de servicio que tiene que utilizarlo solo en casos de absoluta necesidad. Por ejemplo. Y en ese caso, entonces, el abuso no está dado por ocuparlo, sino en la circunstancia en que lo ocupa. Por supuesto que un carabinero no podría ocupar el arma de servicio en el primer contacto que tiene con una persona. Pero si se da una dinámica en que teme por su vida o está asegurando la seguridad del resto de las personas que están a su alrededor, podría llegar a ocupar el arma de servicio. ¿Y eso está regulado? Está regulado en la ley de Carabineros, que da ciertas condiciones y parámetros por los cuales debe guiarse el mismo policía para efectos de saber en qué circunstancias sí puede hacer uso de su arma de servicio. Y va como progresivo, es decir, puede desenfundarla, puede hacer tiros de advertencia y todo eso deberá ser previo, si es que es posible, para evitar, digamos, dispararle directamente a una persona para evitar algún delito. ¿Y está establecido también en qué parte él tiene que disparar? Si tiene que disparar al aire, tiene que dispararle directamente a la persona, si está dentro de un auto, por ejemplo, al vidrio, a un neumático. ¿Eso queda al criterio de él o ellos tienen un reglamento de carabineros especial? O también podemos hablar de la Policía de Investigaciones, no solamente de carabineros, puede ser para ambas entidades policiales. Yo desconozco si existe algún reglamento que detalle a un paso muy detallado la manera en que Carabineros debe realizar todas esas acciones. Lo importante son los criterios más bien principales por los cuales se permite hacer uso del arma. El detalle, el caso a caso, ya va quedando registrado a través de jurisprudencia administrativa o también de jurisprudencia judicial. El tema fundamental y que siempre está presente en todo esto tiene que ver tanto con la seguridad del carabinero y con la proporcionalidad que haga del ataque que está repeliendo. Obviamente que mientras más intenso sea el ataque que está recibiendo, mayor proporcionalidad se va a estimar cuando hace uso de un arma porque respecta su vida. Y entonces habría que diferenciar de alguna manera dos planos. Un plano de proporcionalidad objetiva y también por otra parte, sobre todo a nivel penal, hay que examinar qué es lo que pasa por la mente del carabinero cuando está realizando el disparo. Si él teme por su vida, quizás el asunto excede la proporcionalidad, pero por ejemplo no tendrá responsabilidad penal si dispara porque él está en una hipótesis de miedo insuperable o de fuerza irresistible. Es decir, que en esa circunstancia en específico, por la dinámica de cómo se están produciendo los hechos, la persona podría llegar a ser justificada al no exigírsele por parte del derecho penal, ¿cierto?, para establecer una sanción, otra conducta de una manera en que él pudiera haber actuado sin mayor daño para él. En cambio, la proporcionalidad, que es como el campo de la legítima defensa, es la que nos indica que siempre y en todo caso entonces se podrá reaccionar de esa manera respecto de un ataque en concreto. Y entonces son dos planos de análisis que son distintos y que para efectos de que esto generare un proceso penal tenemos que analizarlo para saber si va a haber finalmente responsabilidad penal tanto del conductor o tanto del policía en el caso de que estábamos hablando. Pero como este programa se llama En Palabras Simples, la idea es acercarnos más a la ciudadanía, entonces me gustaría preguntarte cuál es el procedimiento de un control policial. La idea es explicarlo bien, cuáles serían los pasos que dice la ley. ¿Del control de identidad? Del control de identidad, vamos con él. En el control de identidad, el policía se va a acercar a la persona, carabineros, funcionarios de investigaciones, se acerca a la persona y le tiene que señalar de que quiere pedirle su identidad. Y esta persona entonces
podrá preguntar, digamos, en base a qué. Le dicen, no, es que queremos hacerle un control de identidad. ¿Ok? La persona lo que debería hacer es exhibir algún documento que acredite su identidad. En general, la cédula de identidad, el pasaporte si lo tuviere, también la licencia de conducir. ¿La licencia sirve eso mismo? Sí. Y en algunos casos, en el control de identidad preventivo, incluso la tarjeta estudiantil está avalada como un medio de también poder verificar la En el identidad. caso de no portar ninguna, ¿qué pasa? ¿Al tiro me pueden llevar detenida? No, en la hipótesis del artículo 85, que es el Código Procesal Penal, que es el control de identidad como más investigativo y no tan preventivo puro y simple, lo que tiene que pasar ahí es que se le tienen que dar las facilidades a la persona para que pueda demostrar su identidad. Por ejemplo, si le hacen el control de identidad a una cuadra de su casa, debería preferirse acompañarlo a su casa para que pudiera verificar su identidad a través de la cédula que está en su casa. Si no se puede, ahí se puede llevar hacia un recinto policial, ¿cierto?, para poder realizar las diligencias, algún cotejo, incluso en algunos casos más extremos se podrían tomar las huellas digitales para efectos de corroborar su identidad. El asunto es que ya corroborada su identidad, el caso o la situación se termina. Es una situación en el Código Procesal Penal que se puede extender hasta 8 horas. En el caso del control preventivo puro y simple, donde no se requieren indicios, no puede durar más allá de 1 hora. Tiene que ver también algunas diferencias con los lugares, pero básicamente siempre en la vía pública, siempre en recintos de acceso al público, por ejemplo, un restaurante. Ahí es posible con mayor certeza saber que uno tiene el deber de poder acreditar su identidad. ¿Y cuál vendría siendo entonces la diferencia que tiene el control de identidad con el control de fiscalización? La fiscalización de tránsito y el control de identidad en realidad no comparten ninguna naturaleza común. Una tiene que ver con verificar la documentación vigente de un vehículo y del conductor que lo habilita a conducir ese vehículo, y el otro tiene que ver con una investigación de causa procesal penal, de una causa criminal. Entonces son dos parcelas distintas de mundos que no deberían tocarse, aunque podrían confluir. Por ejemplo, cosas que no se podría hacer es registrar dentro del contexto de una fiscalización de tránsito la cartera de una mujer que está conduciendo, porque no tiene ningún sentido. Lo importante ahí es saber si tiene la documentación vigente al día, si el vehículo tiene la revisión técnica, el permiso de circulación. Y también si el chofer, digamos, tiene su carnet de conducir y corresponde al vehículo que está conduciendo. Si, por ejemplo, hubiere un arma expuesta, ahí ya podría estar en una circunstancia distinta, pero tiene que ser la flagrancia algo manifiesto, algo ostensible, algo que realmente sea visible por cualquier persona. Y ahí entonces pueden confluir esos mundos, pero normalmente no deberían pasar ni confluir, y por lo tanto las personas o el carabinero no tendría derecho a hacer un registro completo del vehículo si no es solo para verificar que cumpla las condiciones establecidas en la ley de tránsito. Perfecto, bueno, una situación muy polémica que sin duda podríamos seguir hablando de este tema. Gonzalo, te agradezco que hayas venido a nuestro programa en Palabras Simples. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a ustedes los dejo como siempre invitados, que sintonicen este programa y los otros materiales que tenemos para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos.